Y habilita tu micrófono para que nos puedas explicar. Ah, no tienes tu compu. Ok, entonces, ¿quién sigue? Está bien, Jesús. Vamos con Luis, por favor. Pregunta, Luis, ¿yo Luis Rodríguez o el otro Luis? Luis Rodríguez. Bueno, entonces sería destilación azeotrópica. Sí, eso es lo que me parece. Bueno, pues como entrada se puede alimentar lo que es una fase vapor, fase líquida, o también se puede alimentar vapor y líquido. Aquí se tiene lo que es pues un destilador. Bueno, aquí está en la torre de los platos. En la salida se puede lo que es condensar bueno, se puede extraer el líquido y se puede por el intercambiador de calor que se tiene en esta parte, se puede a través recircular lo que es el vapor. En lo que es en la parte del domo, también se tiene lo que es otro intercambiador de calor, en el cual se tiene pues como tal una condensación para poder recircular lo que es una fase líquida. El agente de separación es agente de separación másico, y se tiene también un agente de separación energético, que es por transferencia de calor. Las fases creadas como tal, pues aquí entonces estaría mal porque no sería pues ninguna, porque como tal ya las fases ya estarían creadas. Me parece que en general en la columna de destilación lo que habíamos considerado era que dado que la composición, digamos, sí se está creando vapor y líquido en cada plato, pues Bueno. estaría bien poner ahí vapor y líquido. Okay. Sí. Vapor y líquido en fases creadas. Pues no se añade ningún solvente. ¿No se añade nada? Seguro ve el simbolito. Sí se añade lo que es El agente de separación másico, que es un solvente. Ajá, tenemos ahí agente de separación másico de recirculación y por ahí vemos que dice Makeup MSA. Es un agente de separación, digamos, se va a ir gastando o se va a ir perdiendo conforme transcurre el tiempo cierta cantidad de ese solvente y entonces hay que reponerlo y la reposición es la que está ahí marcada como Makeup MSA. Ok, luego. Pues aquí en la destilación azeotrópica había encontrado que es el cambio de presión, similar a la destilación por vacío, que en este caso también tiene que ver lo que es la diferencia de volatilidades en lo que es el principio de separación. Ok, bueno. En algunos casos se podría cambiar la presión, aunque en destilación azeotrópica lo principal es justamente añadir el solvente. Ajá, entonces, en sí es diferencia en volatilidades el principio, ajá, o diferencia en puntos de ebullición. Ok. Se quedaría para acá. Cualquiera de esas dos. Recuérdanos, ¿qué es un azeótropo, por favor? Un azeótropo es la mezcla de dos sustancias. ¿Siempre es de dos? No, puede ser de dos o más componentes, en la cual se tiene, bueno, respecto a un diagrama, es cuando se tiene un punto y se llegan a formar como dos fases, bueno, no dos fases, ¿cómo explicarlo? No sé cómo explicarlo, mejor dicho. Bueno. A ver, alguien que nos ayude, que levante la mano, que nos ayude a explicar ese azeótropo. Ay, gracias por recordarme lo de grabar la clase, ya se me estaba olvidando. Ya, se está grabando. Nes, por favor. Según yo es cuando una mezcla
de dos o más componentes, tienen muy cerca el punto de ebullición. Ok. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Que no se pueda hacer una destilación normal. Ajá. Y se procede a hacer lo que sería la destilación azeotrópica, aumentando las temperaturas, las presiones. Bueno, en destilación azeotrópica ya dijimos, lo principal no es variar la de las presiones. Ajá. Sería más bien una destilación al vacío o una destilación presurizada, pero a ver, azeótropo, no es solamente que los componentes tengan un punto de ebullición cercano, porque podrían tenerlo muy distinto y no presentar azeótropos, o podría ser cercano y no presentar azeótropos. En sí, el azeótropo es que cuando se establece la condición de equilibrio, la composición del líquido es idéntica a la composición del vapor. Si nosotros pensamos en cómo funciona la columna de destilación y nos imaginamos que en cada etapa va a ocurrir una etapa de equilibrio, se establece el equilibrio, es decir, van a estar las dos fases, líquido-vapor, los componentes más volátiles en principio van a estar en la fase vapor, entonces la composición de líquido y vapor va a ser distinta. Se toma el vapor y el vapor va a subir a la etapa del plato superior. El líquido escurriría a la etapa del plato inferior, pero en cada uno de estos platos se sigue estableciendo un equilibrio líquido-vapor, en teoría. Y la composición, conforme avanzamos a lo largo de la columna hacia la parte superior, el vapor se va a ir enriqueciendo en los componentes más volátiles, mientras que los fondos quedarán ahí con una concentración mayor de los componentes pesados. Sin embargo, en el momento en el que en uno de estos platos la composición del líquido y del vapor son iguales, entonces ya no estamos realmente realizando una separación de componentes. Entonces, no se puede separar más allá del azeótropo. Esa es una restricción. Y aquí lo que hacemos en destilación azeotrópica, repito, no es variar la presión. Lo que se hace es añadirle un solvente que rompa el azeótropo. La nueva mezcla ya no va a presentar el azeótropo. Ahora, una mezcla azeotrópica podría separarse modificándose la presión, es decir, el diagrama de equilibrio va a ser distinto si modificamos la presión, pero ya no se le llama destilación azeotrópica. Ok. Y bueno, podría haber otras maneras de realizar la separación de los componentes que forman azeótropo. Por ejemplo, etanol y agua forman un azeótropo, que uno de los puntos está alrededor del 70% volumen de etanol en agua. Si quisiéramos un etanol de mayor concentración o con menor cantidad de agua, entonces a veces lo que se puede hacer es después un proceso en el cual la mezcla de etanol de agua, ya la mezcla en composición azeotrópica, se pasa por un absorbente que retiene el agua y deja pasar lo que es el etanol, ¿no? Entonces, bueno, ya revisamos qué es azeótropo, ya revisamos destilación azeotrópica. Luis, estabas explicando esta, ¿verdad? ¿A ti te Sí. tocó? ¿Algo más decir? No, nada más sería todo. Gracias. ¿Ya no ibas a mencionar el ejemplo? Bueno, la separación pues igual es el del acetato de etilo con el etanol. Ese era el ejemplo que había encontrado. Ok, entonces lo último no iría en este renglón, ¿eh? Esto, ¿no? No. Gracias. Ok, síguele con extracción líquido-líquido. Ok. En la extracción líquido-líquido, pues igual se tiene lo que es un destilador. Como alimentación se tiene un lo que es destilador? ¿Por qué no se llama entonces destilación líquido-líquido? extracción líquido-líquido. Bueno, es una torre. Una torre. ¿Una torre de qué? ¿O con Eh, qué?
Pues en esta torre lo que se hace es, ¿Por qué el símbolo tiene rayitas horizontales? igual serían los platos. Los platos. Es una torre de platos. No es un destilador, es una No, torre de platos. Ajá, y entonces, ¿cómo se alimentan? ¿Dónde se pues, alimenta la mezcla a separar? pues como tal bueno, lo que había visto es, se tiene aquí en la parte inferior Ujú. De acuerdo con el simbolito en la parte inferior. Esa sería la mezcla a separar, ¿sí? y ya de aquí pues obviamente el agente de separación, el solvente, pues no sé si eso tiene que ver con la diferencia de los solubilidad para que se vayan separando. Claro. Entonces, ahí vemos que por la parte superior, o sea, a contracorriente, se va a alimentar el agente de separación másico. Como bien dijiste, es un solvente. ¿Qué característica debe tener ese solvente respecto a la mezcla líquida? Eh, si no me recuerdo, tiene que ser lo que es una mezcla que sea inmiscible para que se puedan separar. Deben ser inmiscibles, no se deben de poder mezclar. Ok, eso está bien. O no deben de poder formar una mezcla homogénea. Y luego, Y a partir de eso, pues ya los que queden por la densidad menor se van a extraer por la parte de abajo. Y de aquí no sé por qué tengo duda con la parte superior. Bueno, obviamente no sé si serían los que son los de densidad más pesada, los extraigan por la parte superior. generalmente lo más pesado sale por la parte superior. No, perdón, al contrario, los que son más pesados salen en la parte inferior y los que Ajá. son más ligeros salen por la parte superior. Los de menor densidad por la parte superior. Sí, entonces, en ese sentido, digamos, la corriente que va a ir enriqueciéndose en ciertos componentes, que es el solvente, el agente de separación másico, va a ir escurriendo a la parte superior a la parte inferior, sale por los fondos y la mezcla, cuyos componentes deseamos separar en sentido contrario. Uh-huh. Ok, entonces la mezcla inicial está en fase líquida, luego. Pues el agente de separación pues es másico, como tal pues es el Sí, solvente, sí. pues como tal no se crea ninguna fase. Ok, estoy de acuerdo en eso. Lo que es no recuerdo cuál es la parte de aquí, Fase añadida, la fase añadida pues es el solvente. muy bien. Y ya de aquí, pues el principio de separación, pues es lo que es lo que ya se explicó de formar una mezcla inmiscible y separarlos por gravedad. Ok, y lo más importante es, porque ahí te acuerdas que estábamos poniendo propiedades, ¿no? Sí lo mencionaste, solamente vuélvelo a decir. De formar la mezcla inmiscible, ¿Qué propiedades? que no se mezcle, Además de eso. no recuerdo qué dije. Ay, la solubilidad. Bueno, así que no tienen que ser solubles para que se puedan separar y ya de ahí como ejemplo, No, pues es de a ver, una cosa es, o sea, el solvente y la mezcla original deben ser inmiscibles, pero los componentes de la mezcla inicial deben tener distinta solubilidad en el agente de separación. Esos se van a disolver en el agente de separación, se van a transferir de la mezcla al agente de separación. Y es la diferencia de solubilidades la que va a permitir justamente esa separación. Solubilidades. Ok, Ok. diferencia. O sea, lo demás está bien, nada más sería añadirle la parte de diferencia de solubilidades, ¿no? Y lo demás está bien. Sí. ¿Y el ejemplo? Pues sería la extracción de compuestos aromáticos. Ok, gracias Luis. Pues, Bien, hace rato me parece que Diego levantó la mano, ¿es cierto Diego? Sí, porque para anotar la lista, para llevar el orden, Ajá. porque dijo los nombres, pero no escuché el mío porque se cortó, entonces no sé si dijo el mío En el hace chat rato. está ahí. Ahí está. Te podemos añadir. Ok. Es que no veo la lista. Bueno,
Al ratito te decimos, al ratito te incluimos. Bien, Mauricio. Sí, profesor. Permítame, tanto. Y después de Mauricio va Itzel, entonces que también Itzel se vaya preparando. Tocaba extracción de líquido con dos solventes, ¿no? Sí. Bueno, este proceso, pues, al final de cuentas, es parecido al anterior. A la entrada es un líquido, bueno, una mezcla, y el agente de separación es másico. La diferencia aquí es que hay dos solventes. Esto depende de la mezcla. No hay ninguna fase creada, todo sigue siendo líquido. Y bueno, principalmente es por la solubilidad de los componentes de la mezcla con los solventes. ¿El ejemplo? El ejemplo no lo tengo. Bien, gracias, ¿no? Bueno. Ahí recuerden, porque ya van varias personas que escriben líquido y no le ponen acento. Líquido lleva acento. Ajá. Sí. Bueno, en este caso, digamos, la situación es un poco más complicada, pero el principio de separación sería la misma cuando se utiliza un solvente en extracción líquido-líquido. Y algo que creo que no hemos mencionado es de todos estos procesos de separación, destilación ordinaria siempre va a ser la primera operación a considerar para implementar. Obviamente tenemos que conocer las propiedades de las sustancias para ver si es posible en realidad implementarla. Se considera, o bueno, en general, es una de las opciones más baratas y por eso es que se prefiere destilación sobre otras operaciones. Pero puede ser que algunas propiedades no permitan llevarla a cabo. Por ejemplo, cuando los componentes son sensibles a la temperatura, es decir, tenemos una restricción de un límite de temperatura porque después de esa temperatura los componentes se pueden degradar o se pueden descomponer. Entonces es que buscamos otras opciones en las que no se caliente o no se tenga que calentar la mezcla inicial. Extracción líquido-líquido podría ser una opción. Ok. Entonces, ¿cuál sería, Mauricio, la que sigue? El secado. Ajá. Este equipo, bueno, entra lo que es líquido, bueno, sólido. Yo diría, bueno, es que sería como un sólido mojado o húmedo. Exacto. Entonces, en la siguiente casilla habría dos opciones. Ajá. ¿No? Sí. Inciso A, que solamente entrará el líquido. Ajá. Inciso B, como bien dijiste, un sólido que contiene cierta cantidad de líquido o un sólido mojado, como lo dijiste. Sólido húmedo. Húmedo, ajá. Entonces ahí serían dos opciones. Luego, y sólido también lleva acento, ¿verdad? Sí. Luego. En esa parte, bueno, por la parte superior, se puede decir que se pone una corriente para extraer el líquido y obviamente pues secar el sólido. Digo, como el ejemplo más fácil que veo es como lo de tender ropa. Al final de cuentas digo, yo diría que es lo mismo. Con la corriente se intenta, con el aire se intenta extraer parte del agua, bueno, se extrae el agua para que quede totalmente seco. Ok, sí, entonces, ahora, sí, en general en estos simbolitos, cuando veamos que en alguna de las fases en el símbolo está entre paréntesis, significa que es opcional.
¿no? Entonces aquí tenemos la opción de efectivamente hacer pasar una fase vapor caliente para que ocurra la evaporación y eso nos dé como resultado el secado. Ajá. Pero en el equipo podría no entrar esa cantidad o esa corriente de gaseosa. Ajá. ¿Qué significa, Mauricio, el zigzag que está ahí dibujado en el símbolo? Que puede haber una transferencia de calor. En este caso, pues calentar. ¿Eso es lo que representa calor? Bueno, la transferencia, como el Bueno, intercambio de calor. eso es una resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, digamos que se está representando ahí un equipo que sería una especie de horno que está calentado con una resistencia eléctrica. Con esa misma resistencia, como bien dijiste, se transferiría calor al material que deseamos secar y se generaría la fase vapor. Ajá, entonces tenemos agentes de separación. El energético. Fase creada. Ninguna. ¿A poco? Sí, porque el sólido, bueno, si entra puro líquido, entonces la fase creada sería sólido. ¿Se crea un sólido, seguro? Si solamente entrara como líquido, se crearía el sólido. No. Si entra el líquido y se está calentando para secar, ¿qué se creó? ¿Vapor? El vapor, hasta te lo están soplando por ahí. Vapor, ¿no? Fase creada. Fase añadida. Ninguna. Ahora sí, ninguna, no se añadió nada. Y luego el principio de operación. Le puse volatilidad. Diferencias de volatilidades. Estamos hablando de diferencias de volatilidades entre los componentes de la mezcla a separar. ¿Ah? O pueden poner diferencias de puntos de ebullición. Ya hemos dicho que las dos opciones serían equivalentes. Bien, gracias, Mauricio. Sí, de nada. Itzel. Sí, voy. A ver, en lo que te preparas, veo que Fernando tiene mano levantada. ¿Hay duda? Sí, profesor. Dime. En el de secado, ¿por qué en fase añadida no hay ninguna? ¿No dijo que también cuando entraba el gas? Bueno, No podría ser. digamos que ahí tienes toda la razón. Ahí tendríamos varios casos, ¿no? Si solamente se usa la resistencia del equipo, tanto para líquido o para el sólido húmedo, entonces en esos casos pondríamos ninguna fase añadida. Si lo que está entrando para promover la evaporación es esa corriente de vapor caliente o de un gas caliente, entonces efectivamente habría que poner que ese gas o ese vapor caliente es lo que promueve y lo que se añade. Tienes toda la razón. Entonces tendríamos ahí más de las dos opciones, ¿sí? Ok. Sí, gracias. Bueno, entonces adelante. Sí, bueno, aquí está la evaporación y tenemos una alimentación en estado líquido. En el reactor se puede decir que hay una resistencia, la cual va a provocar que se evapore o la solución más volátil se convierte en vapor y sale en la parte exterior. Y en la parte inferior pues saldrían los de menos. Ya sale líquido, ajá. Nada más ahí no habría que decir la solución más volátil porque parecería que hay varias soluciones, ¿no? Sí. En sí serían los componentes más volátiles los que van a pasar a la fase vapor. Bien, entonces se alimenta de líquido, entonces el agente de separar, el agente va a ser energético, que le está transmitiendo calor. Se va a crear una fase vapor. Sí. Y no vamos a añadir ninguna. Muy bien.
Entonces, el mecanismo de separación se da por la volatilidad. Muy bien, por la diferencia de volatilidades de los componentes a separar. Ajá. Ajá. Estamos hablando de diferencias porque si tomáramos el caso de una mezcla binaria, la misma volatilidad o el mismo punto de ebullición, pues no va a ocurrir separación. Los dos a la misma temperatura, más o menos en iguales cantidades, van a estar pasando a la fase vapor. Entonces, lo que necesitamos es que haya esa diferencia de volatilidades para que el componente menos volátil quede en el líquido y el más volátil pase a la fase vapor. Eso si lo explicamos para una mezcla binaria. Obviamente podemos tener mezclas de más de 2 componentes. Muy bien, ¿y el ejemplo? Pues se da en concentraciones de soluciones acuosas de azúcar o las concentraciones de leche y jugo de naranja. Muy bien. O sea, los procesos para concentrar esos líquidos. Uh-huh. El siguiente es la cristalización. Es similar al de la evaporación, pero en este caso tenemos nuestra alimentación, que sería la fase dividida en líquido. Obviamente pasa por una resistencia. El agente que estamos del energético de separación es la resistencia y vamos a obtener un sólido por la parte inferior y como estamos aplicando calor, pues va a haber la fase vapor. Ahora, si se fijan, esa fase vapor es opcional. No siempre se va a formar la fase vapor. Ajá. Eso está bien. Entonces, ahí tendríamos que analizar 2 casos. Cuando sí se forma la fase vapor y cuando no. Entonces, como bien dijiste, si se va formando la fase vapor, la solución líquida va a llegar hasta el punto de saturación y es entonces cuando va a empezarse a formar el sólido, cuando se empieza a cristalizar. Acuérdense que el término de saturación es equivalente o sinónimo de equilibrio. En este caso, un equilibrio sólido-líquido es el que queremos que ocurra, que se empiece a formar el sólido, que comience a cristalizar alguno de los componentes. Segundo caso, te pregunto, ¿será cuando no se forma el vapor? Para formar el sólido, ¿también tendremos que calentar la mezcla? No, se podría enfriar. Exacto, normalmente lo que se hace es lo contrario, enfriar, porque entonces justamente la solubilidad va a ser menor conforme disminuya yo la temperatura y se va a empezar a formar el sólido. Comienza a cristalizar a menor temperatura, ¿no? Entonces nuevamente ahí llegaríamos al punto de saturación cuando comienza a formarse el sólido. Entonces, ¿qué Ajá, sería un líquido. líquido, agente de separación? Sería que agreguemos calor o que quitemos calor. Ajá, pero en cualquier caso es el mismo tipo, ¿no? Agente de separación. Exacto. Lo que obtendríamos diferente. Sí, lo que obtendríamos diferente serían las fases creadas. Exacto, entonces ahí tendríamos varios casos. Primer caso, ¿cuál vas a mencionar? Cuando aumentamos el calor tendríamos vapor. Sí. Y cuando se disminuye la temperatura. ¿Solo vapor? ¿U otra fase también se va a crear? El líquido. ¿El líquido se va a crear? No, el sólido. El sólido, ajá. Entonces, un caso cuando se añade calor, como bien dijiste, se crearía vapor y también se estaría creando el sólido. Luego, otro caso, otro inciso, sería cuando no se forma el vapor, cuando estamos enfriando, se forma el sólido. Luego, fases añadidas. En este caso no hay ninguna. Ninguna, bien. ¿Y luego? Pues se da por el gradiente de concentración, por la saturación. Por la saturación. La volatilidad aplicaría cuando se forma el vapor. Sí.
podríamos hablar también de la solubilidad, ¿no? De ese componente que está sólido en el líquido. Entonces, diferencias de solubilidad, también eso aplicaría en la cristalización. Ujú. Sí. Ya mi ejemplo sería es muy utilizada para separar y purificar especies químicas en la industria petroquímica. Muy bien. Sigue, Leitzel, de sublimación. Ok, pues en este caso estamos con una alimentación en la fase vapor. Sí. Entra en el reactor. La gente... Ojo, no es un reactor porque sí. no hay reacción. Ah, cierto. Entra el Entonces, equipo, nuestro entra un sistema, tanque. okay, Ajá. entra en nuestro tanque y aquí vamos a transmitirle calor, la cual nos va a provocar, ya sea por volatilidad, que la sustancia más densa se vaya a la parte, se solidifique. A ver, ¿qué es la de sublimación? Es pasar de la fase vapor a la fase sólida sin pasar a la fase líquida. Ok, vamos bien. ¿Y para el de agregación se necesita añadir calor? No, enfriar. Enfriar, ¿no? Entonces ahí el simbolito que tenemos en el tanque no es propiamente de una resistencia, sino pues de la chaqueta que está realizando el enfriamiento de ese equipo. Uh-huh. Uh-huh. Ok, entonces generalmente, como bien dijiste, hay que disminuir la temperatura, hay que enfriar, ¿no? Entonces, entra la fase vapor, se disminuye la temperatura y comienza a formarse el sólido. Uh-huh. Por la parte superior, el vapor va a seguir saliendo. Ajá. Sí. Ok, fase inicial. Vapor. Uh-huh. Luego. Entonces, tenemos que la fase creada va a ser el sólido. Uh-huh. Y el líquido, el vapor, perdón. No se va a crear, no estamos añadiendo una fase. No estamos añadiendo fase, estamos bien, entonces solamente estamos creando el sólido, no se añade nada. Ajá, luego. Pues el principio de separación sería la volatilidad. ¿Será la volatilidad? No, ¿está pasando del líquido a sólido? No. No. Sería un gradiente de concentración, puesto que cuando estamos disminuyendo la temperatura, hay una saturación de nuestra alimentación. Pero va a haber en este caso un equilibrio sólido-vapor. Pero sí, en muchos de estos, o sea, esa parte del gradiente de concentración se va a dar en muchos de los equipos. Uh-huh. Okay. Entonces, más que el gradiente de concentración, hay que pensar en las propiedades. ¿Cómo se llama el punto en el que comienza a formarse ese sólido? ¿Punto de fusión? ¿Otra vez? ¿Punto de fusión? ¿Qué es fusión? ¿Qué es fusión? Para saber si ese es el punto de fusión o no es. Cuando ¿Cuándo qué? Ahí es un cambio de estado de agregación. ¿De qué a qué? Pues de gas a sólido. ¿De gas a sólido? ¿Segura? Fusión. Sólido, líquido. Se funde. De sólido a líquido. Ajá. Entonces no es fusión. ¿Cómo se llamaba el cambio de estado de agregación que queríamos? Itzel, lo dijiste hace rato. Cuando iniciaste la explicación, sí,
yo te pregunté, ¿cómo se llama ese cambio de estado de agregación de vapor a sólido? ¿Y qué me respondiste? ¿De sublimación? De sublimación, ok. A ver, te voy a preguntar. ¿La temperatura a la que ocurre la desublimación será distinta a la que ocurre el proceso inverso? El proceso inverso es la sublimación. Sí. ¿Sí ocurren a temperaturas distintas? Sí. ¿Tú dices que sí? Sí. No A sé. ver, Alejandro, ¿qué opinas? Bueno, usted lo que decía es que estamos pasando de vapor a sólido y esa es una sublimación, no una fusión, como ya estaba diciendo la No es compañera. no es una sublimación. A ver, ¿No? ya no sé ni qué dije. No es una fusión, perdón. De Ajá. vapor a sólido es una desublimación. Sublimación. Ajá. De sólido a vapor es una sublimación. Sublimación. Ajá. Es una desublimación. Lo que estamos pasando de estados. Sí. Y luego mi pregunta fue, ¿la desublimación y la sublimación ocurren a temperaturas distintas? No. No, es a la misma temperatura, ¿no? Entonces, el punto de sublimación, así como hay un punto de ebullición, en este caso sería el punto de sublimación, la diferencia de puntos de sublimación sería ahí, lo que pondríamos ahí en el principio o en los fundamentos. Jesús, ¿tenías algo que comentar o ya te ganamos las ideas? No, ya nada. Ya nada, ok, gracias Jesús. Itzel, entonces, ¿sí quedó claro? Sí. Bien. Y nos No, faltó ahí ejemplo, ¿verdad? sí. Bueno, gracias Itzel. Ya no me acuerdo quién sigue, pero ustedes saben muy bien cómo va la lista. Entonces, siguiente persona, por favor. ¿Quién va? ¿Quién va después de Itzel? Que nos comparta pantalla. A mí se me borró el chat, entonces no puedo saber. Perdón por interrumpirlo, profesor. Sí. Es que es lo que le estaba diciendo Pacheco, que usted dijo los nombres, pero no los anotó en la lista del chat. Sí, sí los fui anotando ahí en el chat. Nada más que después de eso, hace ratito cuando estábamos iniciando de sublimación, no sé si fue mi internet o el Zoom, me sacó completamente. Afortunadamente ustedes siguieron y al regresar tengo mi chat completamente borrado. Pero bueno, si el caso es que ya nadie sabe quién sigue, pues ahorita puedo hacer nueva lista. Vamos a ir con Anayeli, luego con Diego, lo estoy escribiendo en el chat. Ajá. Luego Ariadna. Luego Mari. Luego Néstor. Anayeli, ¿estás lista? Sí, profesor, pero ¿me puede ayudar uno de mis compañeros a compartir pantalla? Es que estoy en mi celular. Muy bien. Ok, sigue la lixiviación, ¿verdad? Bueno, como fase inicial tenemos un sólido Sí. que lo que se quiere es que se disuelva para poder extraerlo. ¿Que se disuelva completamente? No, parcialmente. Ajá. Solo algunos componentes del sólido se van a disolver. ¿Dónde? En un líquido, Muy bien. que sería el agente másico. Muy Em, bien. Entonces la fase creada, no sé si está bien en líquido. ¿Se crea alguna fase?
Tú dijiste, el sólido se pone en contacto con el líquido, algunos componentes van a disolverse o a solubilizarse en ese líquido. Ujú. Ajá, oye, ya se salió la pantalla. Entonces, ¿hay Ok, fases bueno, entonces, creadas? no hay ninguna. No hay fases creadas. ¿Hay fases añadidas? Sí, el líquido. El líquido, ese solvente. Ajá, ok. Ujú. Luego, Eh, las propiedades. Sería la solubilidad del soluto. Ujú. La O, diferencia de solubilidades, ¿no? ok, ujú. Ujú, Y pues muy como bien. ejemplo sería la producción de aceites vegetales. O también había visto un ejemplo que se me hizo más sencillo porque no entendía bien lo de lixiviación, que era Ajá. cuando nos hacemos un té, que tenemos la bolsita de té y la ponemos en el agua y no solamente se está pintando el líquido, digamos, también se está saliendo, bueno, perdón, disolviendo el té. Y por eso se ven como así, mm, ay, ¿cómo decirlo? Los granulitos de té ahí, Ujú, y como que lo ok. entiendes más fácil así. Ok, está bien. O bien en la preparación de café, incluso en la producción de café soluble, los granos de café pasan por un proceso de lixiviación y después ya del líquido, el líquido pasa por un proceso de evaporación o de secado para finalmente tener los componentes solubles del café, lo que llamamos café soluble. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo lo vemos en hidrometalurgia, cuando se quieren extraer metales preciosos de minerales. Los minerales se ponen en contacto con mezclas, muchas veces son mezclas de ácidos con agua, o sea, soluciones acuosas de ácidos, y ocurre un proceso de lixiviación. En hidrometalurgia también esos procesos se llaman digestión porque el solvente es un ácido, ¿no? Entonces, extracción sólido líquido, lixiviación es lo mismo. Bien, siguiente operación. Aquí no sé si se llama fraccionamiento o así como le puse fraccionamiento de espuma, como que no lo encontré tal cual. Siempre Está bien, decía, ¿Mm? está bien así. Ok, la fase entonces inicial sería el líquido, Ujú. el agente másico serían burbujas de vapor. Ah, en fase creada eh, Pero a ver, sería, explícanos un poquito más el simbolito. mm, pues veo que está la torre, entra el líquido con Es el, una columna de platos o una torre de platos? no, No. Ajá. Eso es importante. No es, si es una torre, pero no tiene platos, no tiene un empaque, entonces entra el líquido y en la parte inferior, ¿qué se está alimentando también? el agente másico que son las burbujas. Las burbujas de gas. Ajá. O sea, ahí va una corriente gaseosa que se está alimentando, pasa eh, por un difusor que forma, al salir a través de ese difusor, como en una pecera, imagínenselo, está ahí el difusor y entonces se van formando las burbujas y luego, ¿qué ocurre al formarse las burbujas? Mm, pasa por un, pues supongo que la parte de abajo donde dice líquido ya es la, la combinación ¿De qué? de líquido con las burbujas. No, porque las Ah, burbujas se van ok. a dirigir de la parte inferior a la parte superior. Entonces ya es el líquido sin las burbujas y Ah, es que sin, me confundí un poco con el proceso de absorción. y sin algunos componentes, ¿no? Ya sea el líquido sin algunos componentes. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, falta que nos expliques lo de la espuma. Hasta ahorita nada más hemos entendido que se fueron burbujas, luego burbujas y Mm, espuma no es lo mismo. oh, sí, sí. La espuma sería que también tiene un poco de líquido.
Normalmente lo que queremos quitarle al líquido es un componente que esté en su activo. Por eso en el ejemplo que venía en el libro, casi estoy seguro, a lo mejor me equivoco, pero decía algo así como en el tratamiento de aguas que tienen detergentes, para retirar los detergentes de las aguas se utiliza este fraccionamiento de espuma. Entonces se burbujea el aire y eso hace que con el movimiento el tensoactivo se va a ir separando, van a hacerse como unas películas del tensoactivo justo en la interfase líquido-gas, justo en las burbujas, y entonces se va formando esa espuma del detergente. Ajá. Y por eso en la parte superior ya el líquido con la espuma pasa después a un pequeño tanquecito para que haya ahí una separación. Se hace reposar. Obviamente va a salir el gas que se alimentó o el vapor, ajá, y el líquido se va a regresar. Ok. Ok, entonces la fase inicial es líquido. ¿Qué tipo de agente de separación? ¿Másico? Másico, muy bien, que sería el gas alimentado. ¿Se crea alguna fase? No. No se crea ninguna fase. ¿Se añade? Sí, las burbujas, ¿no? El gas, ajá. O el agente de separación que en sí está compuesto del gas. Luego, Y en propiedades, pues sería la diferencia de puntos de ebullición ya cuando pasa al final del tanque. ¿a poco hubo algo que nos indicara que había ebullición o que había un cambio de estado de líquido a vapor? Puntos de ebullición lo voy a mencionar cuando haya ese cambio de estado de líquido a vapor. Ok. Entonces, si usted dijo que aquí pasaba el líquido ya con la espuma. O sea, aquí lo principal es pasar ese gas para formar espuma y ya la espuma se retira. ¿Qué se les ocurre poner en propiedades? ¿Puedo participar, profesor? Claro. Bueno, yo puse que las fuerzas de flotabilidad y pues obviamente el gas va a ser menos denso que el líquido. Entonces, pues yo puse eso. Entonces, diferencia de densidades que va relacionado con la flotabilidad y... ¿Y también tiene que ver la solubilidad? También tiene que ver la solubilidad, sí. Diferencia de densidades, de solubilidades. Y tensión superficial sería ahí algo muy importante para que se forme justo la espuma. Los detergentes están disminuyendo la tensión superficial del agua. Ok, entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo en el procesamiento del petróleo, aunque no es, ¿cómo decirlo? No es tan específico. Procesamiento del petróleo implica muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí no me queda muy claro en qué parte del procesamiento del petróleo se utiliza ese fraccionamiento. ¿Algo más que quieras añadir, Anayeli? No, profesor, ya me quedó más claro lo de las propiedades. Ok, gracias. Continuamos con Diego. Voy. Gracias también a Alejandro de que te apoyó. Diego. Voy. Ahí está. Ya se ve, ¿no? Ay. Ups. Pues es la ósmosis, ¿verdad? Sí. Prácticamente es como la separación solvente por una membrana, que es esta de aquí, esta línea pues, que está en medio. Vertical, sí. Y bueno, ¿qué pasa el disolvente hacia acá? Bueno, se va acumulando acá el disolvente. Y bueno, es un líquido y el agente
es un agente mágico que sería la membrana no porosa. Sí. No se crea ninguna fase. Bueno, no se añade nada, a menos que pues la membrana nada más. Y Bueno, sí, yo más bien diría que la membrana es una fase que se está añadiendo ahí, ¿no? En el sistema, se está poniendo en contacto, ahí convendría poner la membrana, ¿no? Ahora, eso de que no se forma ninguna fase, quién sabe, ¿no? O sea, podría considerarse que el otro lado, o sea, hay dos cámaras, en ese dibujito hay dos cámaras que están separadas justamente por la membrana. Del lado izquierdo tengo la mezcla inicial y del lado derecho podría a lo mejor considerarse que se está formando una fase. Entonces, lo aceptaría como respuesta, aunque también si nada más al inicio tengo cierta cantidad, o sea, si al inicio pones la mezcla inicial y solvente y dejas obviamente que el líquido o el componente que está pasando de izquierda a derecha continúe fluyendo de esa manera, pues efectivamente en ese escenario parecería como que no se está creando ninguna fase. Entonces, todo depende cómo se explique. Parecería como que las dos respuestas son adecuadas, ¿no? Ok. Entonces, aquí es muy importante ya con esta operación o con este proceso de separación, algo que estamos viendo es que los siguientes procesos todos utilizan membranas, pero que son obviamente barreras. Va a ser también importante indicar, así como tú lo hiciste, si la membrana es porosa o no porosa. Entonces, aquí en ósmosis, la membrana es no porosa. Explícanos qué es un poro. Un poro es como no sé, como un microtubo. O sea, pues como los que tenemos en la piel para sudar, que son como cilindritos chiquitos, o como túneles dentro de partícula, o dentro de la membrana en este caso, así como muy pequeños. Entonces eso sería como un poro, ¿no? Y tiene como varios. ¿Siempre son cilindros? No, bueno, son canales que conectan un lado de la membrana con otro, y el interior también, así como muchos canales. Y son cilindros. Eso me agradó más el segundo término, canales, ¿no? Entonces van a ser espacios vacíos. En este caso no hay esos espacios en la membrana, en el caso de ósmosis. Mencionabas que conectan a un lado con el otro, ¿no? Sin embargo, en sentido estricto en los materiales, si hablamos de materiales en general, de materiales porosos, puede haber porosidad abierta y puede haber porosidad cerrada. Cuando justamente lo que decías de que estos espacios vacíos conectan un lado de la membrana con el otro lado, entonces se habla de porosidad abierta, pero podría haber estos espacios vacíos dentro del material y que no conectan un lado con el otro, y eso es lo que constituye porosidad cerrada. Obviamente, si lo que queremos es que alguno de los componentes fluya a través de los poros de un lado al otro, pues lo que se necesita es porosidad abierta. Bueno, entonces en este caso no hay poros. Eso está bien. Y también dijiste que lo que va a fluir va a ser el solvente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, se va a difundir, ¿no? El solvente. No, el disolvente, ajá, el disolvente. Sí, el disolvente o el solvente. Ajá. Pero no el soluto. Ajá, exacto. Exactamente. ¿Dónde? ¿De qué lado? Entonces, si la mezcla inicial, la mezcla que es soluto-solvente, está del lado izquierdo, del lado derecho, ¿qué va a haber? ¿También va a haber soluto-solvente? No, puro lado derecho va a haber solo
disolvente, ¿no? Solo Sí, solvente. Seguro, seguro, seguro. bueno, podría haber también un poquito de soluto, pero no tanto. No ¿no? tanto. Ok. ¿Y cómo está el gradiente de concentración ahí? ¿Dónde es mayor? ¿Lado izquierdo, lado derecho? Ah, esto es más concentrado del lado. No te escuché, perdón. Del lado izquierdo está más concentrado. ¿En qué? ¿En soluto o en solvente? En soluto, En soluto. ¿Y ¿no? entonces cuál es la fuerza motriz para que ocurra el proceso? Mm, Este, Porque normalmente tiene que ir de mayor concentración a menor concentración, ¿cierto? ajá, ok, sí. ¿O estoy en un error? No, sí, es de mayor a menor. Ok. Entonces, Está más concentrado del lado izquierdo que del lado derecho, menos por eso la flecha de izquierda a derecha. ok, entonces volvamos a la explicación inicial. Como bien dijiste, lo que va a ir de un lado al otro de estas camaritas es el solvente. Ujú. ¿De qué Ujú. lado va a estar la solución con mucho soluto y de qué lado va a estar la solución con poco soluto? Para que lo entendamos bien. Con mucho soluto del lado izquierdo y con poco del lado derecho. Con mucho soluto, Al principio, para que el pueda lado ocurrir izquierdo. la... Ajá. Mucho Y con poco soluto implica poco solvente. Sí. ¿Sí? ¿Sí Este estoy? ¿Eu? soluto es mucho solvente. Y luego, del lado derecho, ¿qué ocurre? Poco soluto y mucho solvente. Sí, Y o entonces, sea, ¿qué pasó? no. Al final hay más soluto del lado derecho que del lado izquierdo. O sea, al final del proceso, el soluto está más del lado derecho y menos del lado izquierdo. Menos del lado izquierdo. Y, a ver, a lo mejor si buscamos en internet, estoy buscando una imagen y nos queda mucho más claro esto. Eh, aquí la situación es que no veo algo no veo un diagramita que me agrade, porque los que vienen justo son de osmosis inversa, ¿no? Ahorita vamos a ir al caso contrario, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, voy a poner de las mejorcitas, de los mejorcitos. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces del lado izquierdo tenemos osmosis directa. Ajá. Tenemos ahí la solución diluida, la solución concentrada y el flujo de agua. Pero aquí cuando hablamos de solución diluida, implica obviamente, la idea es poco soluto, mucho solvente. En este diagrama está al revés, ¿no? Vemos que la flecha que indica el flujo va de derecha a izquierda. Pero entonces va de la solución diluida, poco solvente. A ver, vamos a
Nada más que soy lento para anotar, pero a ver. Entonces, solución diluida implica poco soluto y relativamente mucho solvente. ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí. Gracias. Entonces, eso es del lado derecho. Y luego, del otro lado, pues tenemos obviamente en sí el caso inverso, ¿no? Solución concentrada es mucho soluto, relativamente poco solvente. Entonces, como bien nos habías dicho, lo que se está transfiriendo es el solvente. Y el solvente va de donde hay mucho a donde hay menor, en cantidades relativas, digamos, en concentración. Entonces, por eso el sentido del flujo de agua, que el agua es el solvente, va de donde hay mucha agua a de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua, lo cual está obviamente de acuerdo con lo que ustedes aprendieron en sus cursos de fenómenos de transporte, ¿cierto? Sí. Bueno, ósmosis inversa, pues tiene ahí, ahorita regresamos a este diagramita. Vuelve a compartirnos pantalla, por favor. Voy. Ahí está. ¿No? Entonces ahí ya nos quedó claro qué ocurre con la ósmosis. El solvente en este caso va a ir de izquierda a derecha. Ajá. Entonces la fase inicial está líquido. El agente de separación es esa membrana no porosa, está bien. Luego fases, ya habíamos revisado lo de fase creada, fase añadida. Y entonces llegamos al fundamento. Sí tiene que ver la solubilidad, porque la solubilidad en la membrana. Es una membrana semipermeable, no deja pasar todo. Ajá. Entonces como es una membrana no porosa, los componentes se tienen obviamente que transferir, por eso mencionaste ahí la transferencia de masa, hay fenómenos de transferencia de masa, llegan a la interfase y ahí es donde tienen que solubilizarse en la membrana. Y luego, muy bien, como pusiste la difusividad dentro de la membrana y llegan al otro lado y se tienen ahora que solubilizar en la otra fase, ¿no? Entonces, la difusividad es una de las propiedades importantes y la solubilidad de los componentes en las membranas sería lo principal. Y están presentes los fenómenos de transferencia de masa, ¿no? Principalmente procesos difusivos. Y bueno, ósmosis lo vemos en metabolismo celular, fue ahí el ejemplo, aunque, bueno, aquí también vemos faltas de acentos, ¿eh? Líquido, ósmosis, cuidado, chavos. Síguele con ósmosis inversa. Bueno, pues prácticamente es parecido a entra un líquido. Aquí otra vez hay una membrana no porosa. Nada más que ahora bueno, y aquí también hay líquido. Y pasa lo mismo que en el de aquí arriba, nada más que como acostado. Bueno, es como si acostáramos para que la membrana esté aquí ahora en horizontal. Y bueno, no se añade igual aquí ninguna fase. No se crea ninguna fase. Sí, no, este es el de que no se crea ninguna fase. Ajá. Y, bueno, aquí sí hay un agente de separación. No, este es el agente de separación. ¿Aquí qué es? También, ¿qué fase se añadió? Pues la misma membrana es lo que añadiste, ¿no? En el agente de separación, además, se aplica presión, como bien pusiste ahí, ¿no? Sí, a ver, tú dijiste que es muy parecido, pero la palabra inversa, voy a dejar de compartir tu pantalla, ¿ok? La palabra inversa tiene que ver con esto que dice aquí, o sea, la dirección del flujo de masa es el opuesto, por eso el término inverso. Entonces, si se fijan, obviamente esto es un proceso batch el que está aquí representado. Lo que vemos del lado izquierdo sigue siendo la solución concentrada
y del lado derecho sigue siendo la solución diluida, pero ahora la diferencia y la membrana sigue siendo semipermeable, o sea, solamente deja pasar, para este ejemplo, el agua o el solvente. Para lograr que ahora el flujo sea de izquierda a derecha, como no va a ser el gradiente de concentración, la fuerza motriz de ese proceso, necesitamos algo para contrarrestar el gradiente de concentración. Por eso se va a presurizar el lado que tenga la solución concentrada, para que con esa presión se fuerce a las moléculas de agua a ir en sentido contrario. Okay. Bueno, entonces donde sea que esté la solución concentrada, que normalmente es de donde queremos retirar ciertos componentes, vuelve a compartir por favor pantalla. Ahí es donde se va a aplicar la presión. Y por eso pusiste en tu tablita la parte del gradiente de presión. Okay. Entonces, en los fundamentos, pues está bien la solubilidad de la membrana, la difusividad y esa diferencia de presión. ¿Alguna aplicación de ósmosis inversa? No busqué, la verdad. No. No. Bueno, es muy probable que lo que estuviera en el libro fuera en tratamiento de aguas, pero no de aguas residuales, sino en desalinización de agua de mar. Se utiliza ósmosis inversa. Justamente se hace fluir en este sistema que tiene membranas no porosas el agua de mar a alta presión, de manera tal que lo que va a transferirse al otro lado de la membrana sea justo solo el agua y tengamos agua sin sal, y vamos a terminar obviamente con mezclas de agua con mucha sal, ¿no? Con alta concentración de sal. Bien. ¿Hasta aquí hay dudas? Si hay dudas o quieren comentar algo, añadir información, levanten mano. Bien, gracias Diego. Seguimos con Ariadna. Vale. Ahí está. Ok, bueno, yo voy a explicar lo de diálisis. Tenemos una alimentación líquida. En la parte del medio tenemos una membrana porosa y va a salir en la parte de abajo el líquido, al igual que en la parte de arriba. El agente de separación sería un agente de separación másico. Como ya mencioné, tenemos una membrana porosa y no se crea o añade. No se añade ninguna fase. Bueno, o sea, en sentido estricto añadimos la membrana, ¿no? ¿No? Sí. Y... Entonces, más bien no se crea ninguna fase. Entonces las tengo invertidas. Ok. Ajá. Y bueno, ya también existe un gradiente de presión y de ejemplo yo no encontré alguno. Y de observaciones, pues puse que la separación se efectúa mediante la velocidad de difusión y las moléculas que no atraviesan la membrana son partículas insolubles y no difusibles. Ok. Entonces, no sé si lo que venía en el libro justamente era diálisis relacionada con sangre, ¿no? Para retirarle algunos componentes, para tener sangre y, digamos, componentes que se consideran tóxicos, se aplica el proceso de diálisis. No, ya vi que en proceso industrial venía ahí la separación de ciertas sustancias básicas de hemicelulosa. O cáusticas. Ok. Siguiente operación. Bueno, en la siguiente tenemos la microfiltración. Tenemos el mismo esquema, se alimenta un líquido. En la parte del medio tenemos una membrana. En este caso es una membrana microporosa. Aquí igual la fase
añadida, no se añade ninguna. No, se añade la membrana microporosa y no se crea ninguna fase. Aquí también hay un gradiente de presión. De ejemplo, tengo la separación de aceite y agua, y una observación es que la retención de las moléculas es de 0.02 a 10 milímetros. ¿Milímetros? ¿Segura que son 10 milímetros? No, no me acuerdo del nombre de la unidad. Micrómetros. Micrómetros. O sea, ahí habría que cambiar la primera M por una mu. Ok. Ajá. Sí. A 10 micras o a 10 micrómetros. Ok, entonces aquí ya empezamos incluso a ver varios procesos de filtración. En filtración vamos a tener membranas porosas y lo que se retiene en general van a ser sólidos de líquidos, ¿no? Entonces tenemos ahí sólidos, ya en estos casos sólidos cuyas partículas son muy, muy, muy pequeñas y se retienen en los poros de la membrana o del filtro. Ajá. El principio de separación tiene que ver con la diferencia de tamaños de los sólidos o de los componentes a separar respecto al tamaño de los poros. Entonces, sí se utiliza el gradiente de presión, pero ahí es una diferencia de tamaños de los componentes con los poros, lo que nos está permitiendo la separación. Y dependiendo del tamaño de los poros, es que viene ahí la diferencia entre microfiltración, ultrafiltración, y en el texto además se mencionaba la hiperfiltración. Entonces, en la microfiltración se van a retener partículas de 0.02 hasta 10 micras, como lo tienes ahí escrito. En la ultrafiltración, esas partículas van a ir de 1 a 20 nanómetros, ajá, y en la hiperfiltración, ese límite va a estar alrededor de 0.1 nanómetros. La hiperfiltración estaba mencionado en el texto, no en la tabla, y por eso no está aquí indicado. Ok. Gracias, Ariadna. Mari. Mari sigue por ahí o ya se desconectó. Ya ni la veo. Bueno, Néstor. Sí, nada más es que tengo que conectarme a mi computadora. ¿Me espera o quiere que pase alguien más? No, mejor pasamos con alguien más. Siguiente sesión participas, no hay problema. Ángel. Ángel, si puedes compartirnos pantalla o pasamos con alguien más. Ok, no sirve el micrófono. Está bien, Karina. Sí, doctor. Solo un favor enorme. ¿Alguien puede compartir la presentación? Y yo, bueno, doy los ejemplos de lo que tengo. Ok. Por favor. A lo mejor Alejandro. Y después iríamos con Lilietl y después con Jacksem para que estén también preparados, por favor.
Adelante, Karina. Ok, bueno, sería el proceso de ultrafiltración. Como Bueno, vemos, los de filtración ya los mencionamos. ya, ok, Ya. entonces sería la de Evaporación. pervaporación. Ajá. Ok, bueno, como vemos, tenemos un sistema donde contamos con una membrana no porosa, donde se alimenta un vapor y a las salidas tenemos vapor. ¿Otra vez qué se alimenta? Se alimenta vapor, ¿Otra vez qué se alimenta? perdón, líquido. Ok, se Se alimenta alimenta líquido. líquido y tenemos a la Entonces, salida líquido y descríbenos vapor. brevemente qué ocurre dentro del equipo. Está ese líquido en contacto con la membrana, es no porosa, y luego ciertos componentes. ¿Qué va a ocurrir con esos componentes? Bueno, ciertos componentes, bueno, es que aquí es un poco confuso porque se supone que por la parte de los fondos, en este caso, sale vapor y por la parte superior sale líquido. Sí. Entonces, por la diferencia, bueno, no sé si tenga que ver la diferencia de densidades o qué pasa en este caso, porque bueno, se supone que por gravedad los vapores siempre salen por el domo. Sí, pero todavía no me dices cómo se formó el vapor. Entonces, fíjate, tu mezcla inicial son puros líquidos. Bueno, la mezcla inicial está en estado líquido. Algunos componentes se van a solubilizar en la membrana. Luego van a difundirse a través de la membrana porque del otro lado hay poca concentración de esos componentes. Entonces ocurre el proceso de difusión. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Qué decía el texto que ocurría ahí en la membrana? ¿Te acuerdas? No exactamente. No exactamente. Bueno, a lo mejor no era claro el texto. Ajá, no. Se va a ir formando, digamos, una capa, a veces puede ser una capa líquida, muy delgada, del otro lado de la membrana. Y justamente como esa otra cámara, digamos que está vacía o solamente tiene el gas, entonces del otro lado de la membrana es que va a ocurrir la evaporación. O sea, el líquido, algunos componentes del líquido se difunden a través de la membrana y luego pasan a la fase vapor del otro lado. Ok, entonces dependiendo, bueno, más bien, en este caso la membrana provoca la formación de vapor. Cuando el líquido, bueno, cuando algunos componentes del líquido entran en contacto con la membrana, ¿eso provoca que se forme el vapor? Sí, o sea, vamos a tener una capa muy delgada de líquido en el lado. A ver, voy a tratar de marcar otra vez dónde quedaron. Las flechitas, luego no las encuentro. Ahí ven que puse una flechita, ¿sí se ve? Sí. Ok, de ese lado de la membrana es donde se va a formar una capa muy delgada de líquido. Y puede ser que ese lado de la cámara tenga vacío para poder extraer todo el vapor. Entonces, el vacío o la baja presión va a promover que ese líquido se evapore y entonces sí sale de esa cámara el vapor. Entonces, de esa manera estamos realizando la separación de algunos componentes del líquido. Pervaporación se va a poder utilizar cuando se tengan mezclas azeotrópicas, ¿no? Entonces, si la mezcla azeotrópica no era adecuado destilarla, una opción para realizar la separación sin añadir algún solvente, pues puede ser la pervaporación. Ok, ¿ya quedó más claro de cómo se forma el vapor? Sí, doctor. Ok, entonces, mezcla inicial, ¿en qué estado de agregación? Líquido. Líquido. Luego, el agente de separación.
El agente de separación sería, en este caso, la membrana no porosa. Ujú. Y ahí la parte ¿Y del qué gran son? de presión tiene que ver con que se aplica vacío en la otra cámara para que se cree ese vapor. Ajá. Ok. Luego, fase creada, Vapor. fase añadida, La membrana no porosa. la membrana. Yo estaría de acuerdo en que la membrana es lo que se añadió. Ajá. Y luego el Ok. principio o los fundamentos. Tengo que es la selectividad. Ok. En general, cuando estemos hablando de separaciones por membranas, en ese caso, la propiedad que vamos a mencionar es la selectividad. Y la selectividad, sí fue lo que dijiste, ¿verdad? Selectividad. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, A en ver, ejemplo, tengo sí. que se utilizan membranas hidrófilas a través de las cuales se produce la permeación preferencial del agua para la deshidratación de disolventes orgánicos, sobre todo en mezclas azeotrópicas. Ok. A ver, quiero antes de que continúes, si bien podemos decir, bueno, la selectividad en general con membranas, una de las propiedades que se menciona mucho es más bien la permeabilidad. Y la permeabilidad, estoy buscando en internet, la permeabilidad es directamente proporcional a la difusividad. Ay, ¿dónde está una? Si no me equivoco, es la difusividad por la solubilidad. A ver. Estoy buscando para no mentir. Y que además, en lugar de solo mencionarlo, pues que quede ahí como está la formulita. Henry, coeficiente de solubilidad. A ver, les voy a compartir pantalla y luego regresamos otra vez a que Alejandro nos comparta pantalla. Ok, entonces esto está hablando sobre membranas. Ahí estamos en la página 14. Es una tesis que tiene que ver con determinación de coeficientes de solubilidad, difusión, permeabilidad. Les había dicho página 14, ¿cierto? P es la permeabilidad y la permeabilidad tiene que ver aquí con la difusividad. A ver, arriba está D es el coeficiente de difusión o difusividad y ese de ahí es el coeficiente de solubilidad. Entonces, la permeabilidad de las membranas es una propiedad que es directamente proporcional a la difusividad y aquí lo que tenemos es la solubilidad. Entonces, están las dos propiedades porque vamos a tener obviamente a través de la membrana un proceso de difusión, por eso está esa propiedad del material o bueno, del componente en ese medio y tenemos además la solubilidad. Estos componentes o estas especies químicas tienen que disolverse en la membrana y ya que están en la membrana se difunden a través de ellas. Hablamos de solubilidad principalmente cuando
cuando estas membranas son no porosas. Entonces, la especie química tiene que meterse en el material y a través del material se va a difundir, pero no es que vaya a través de poros cuando son no porosas. Entonces, la permeabilidad, la diferencia de permeabilidad va a ser aquí una de las propiedades que nos permiten la separación. Ese va a ser el fundamento. Alejandro, ya puedes compartir. Va a ser el fundamento de la separación cuando estemos utilizando membranas, ¿no? Entonces, ahí quedaría mejor en cualquiera de estos casos en que se utilizan membranas, diferencia de permeabilidad, o en algunos casos, bueno, pues sí mencionarlo por separado sería otra opción. Diferencia de solubilidad y diferencia de difusividad de los componentes obviamente en la membrana. Bueno, ya les estoy compartiendo ahí los ruidos de se compran colchones, etcétera. Bueno, entonces ahí está, más que selectividad dijimos solubilidad y difusividad, ¿no? Diferencias en solubilidad y difusividad. Obviamente, la consecuencia es que estas membranas sean selectivas, ¿no? No va a ser, al no ser iguales los valores de difusividad y de solubilidad, pues el proceso va a depender mucho de qué componentes o de qué especies químicas estén presentes y por eso hablamos de la selectividad. Bueno, entonces separación de mezclas azeotrópicas, eso está bien respecto a las aplicaciones. ¿Algo más que quieras decir, Karina, de pervaporación? Sería todo, doctor. Gracias. Gracias. Y síguele, por favor, permeación de gases. Ok, en permeación de gases, bueno, tenemos bueno, en nuestro sistema tenemos una membrana. En este caso, encontré que se utiliza una membrana porosa. ¿Porosa? ¿Estás segura que es porosa? Eso decía perdón, membrana no porosa. Ah. Perdón. En este caso, en nuestro sistema, bueno, tenemos una membrana no porosa, tenemos entrada de vapor o de gas y tenemos igual dos salidas, una en la parte superior y una en la parte inferior, ambas de vapor. Para la fase de alimentación sería vapor, el agente de separación sería un agente másico, que sería la membrana no porosa, y el agente de separación energético, que sería la presión. O bueno, también tenemos que se rige por un gradiente de presión. Las fases creadas... En la otra cámara, para poder extraer ese vapor, se va a aplicar vacío. Ajá. Síguele. Ok, en las fases creadas sería ninguna, en las fases añadidas sería la membrana no porosa. Yo no estoy totalmente de acuerdo, digamos, en fases creadas se está creando del otro lado de la membrana, se crea ahí vapor. O sea, la segunda fase vapor, esa es creada por el vacío, bueno, por la membrana y el vacío. Ok. Entonces... O sea, al inicio tienes la mezcla en fase vapor y la segunda... Siempre me tardo en poner ahí. De este lado está un vapor que tiene distinta composición. Esa sería la fase que se está creando y lo que estamos añadiendo es la membrana porosa. Y luego, ¿qué dirías en el fundamento de la separación? Bueno, bueno, es que es un poco complicado de entender porque se supone que pasa vapor por la membrana y se forma vapor al mismo tiempo.
No está pasando vapor por la membrana. Están pasando algunas moléculas. Ok, pero serían como en Acuérdate que la forma membrana de es no vapor. porosa. No Ok, tiene poros. Ajá, entonces, si bien es un sólido, algunos componentes que estaban en la fase inicial se van a solubilizar en ese sólido, en esa membrana, y van a difundirse a través del sólido. Si ok, uno analiza el sólido, no podría uno ver vapor en el sólido porque no hay poros. Ujú. ok, Y llega al otro lado, o sea, llega a la otra interfase y entonces sí se va a cambiar de fase ese componente de la membrana que era sólida y sin poros a, a esa cámara donde se está ejerciendo un vacío y entonces otra vez pasa a formar eh, fase vapor o fase gas. ok, ok. Ok, entonces en fases añadidas sería vapor. El principio de ¿Vapor? separación. En fases ¿Manda? añadidas sería Perdón, vapor. no, en fases creadas. Fases creadas sería vapor, sí. Sí, sería vapor. En fases añadidas sería, en este caso, la membrana. Sí. Para el principio de separación, pues también utilizaríamos lo que es la diferencia de difusividades y solubilidades. Ajá. O alternativamente la diferencia de permeabilidades, ¿no? Ok, diferencia de permeabilidades. Y bueno, en un ejemplo, en la industria tenemos la recuperación de hidrógeno de corriente de producto de plantas de amoníaco o recuperación de hidrógeno en procesos de refinería de petróleo. Ujú. Muy bien. Y bueno, como observación, es una operación unitaria relativamente nueva en la cual la membrana controla la cantidad de movimiento de varias moléculas. Muy bien. Sería todo. Gracias. ¿Dudas hasta ahí de lo que llevamos? Manos levantadas, si hay alguna duda. No. Ok, entonces Lilietl, por favor, compártanos pantalla. Ya, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok. Me toca membrana líquida. Ajá. Bueno, en fase inicial, pues se tiene vapor o líquido o la mezcla de ambos. Ujú. En agente de separación le puse agente de separación másico. Eh, en fase creada sería pues vapor o líquido. Eh, en fase, no, sí, fase añadida sería la membrana líquida. Ujú. Y como principio de separación le puse pues, un gradiente de presión. Y bueno, ejemplo y observaciones, pues ya lo le puse. Ok, entonces ahí lo que convendría sería tener casos, ¿no? O sea, distintos renglones. ¿Qué pasa cuando entra el vapor? ¿Qué pasa cuando es una mezcla vapor líquido? ¿Qué pasa cuando entra solo líquido? ¿Ah? Ahora ahí nos están hablando de una membrana líquida. A veces esas membranas líquidas están soportadas. Hay un sólido poroso que no va a ser quien está encargado de la separación y los poros de ese sólido están llenos de un líquido y es ese líquido causante de la separación. Entonces, algunos componentes que entraron con la mezcla se solubilizan en el líquido, se difunden a través del líquido, llegan al otro lado de la membrana y ya sea que pasen a otro líquido o ya sea que haya ahí
que haya vacío y entonces pasen a la fase de vapor. Y de esa manera es como se realiza la separación. Entonces, en el principio, además del gradiente de presión, va a ser muy importante nuevamente la solubilidad y la difusividad de la membrana. Entonces, deben de mencionar eso como propiedades, diferencias de solubilidad y diferencias de difusividad. Sigue, por favor. Ya con absorción. Ok. Pues de inicio tenemos vapor o líquido o la mezcla de ambos Entonces, también. explícanos uno de esos casos. Vapor, intravapor, bueno, ¿qué ocurre? si tenemos vapor, bueno, el absorbente seguiría siendo sólido, ¿no? Ok, entonces ahí en el equipo hay un material que es sólido, ¿es poroso o es no poroso? Pues creo que no decía bien, pero pues, supongo que ha de ser poroso. Muy bien, es poroso, ¿no? Entonces, es poroso para que tenga gran área superficial. Y luego, ¿qué ocurre? Entró el vapor, entró en contacto con ese material sólido y... Se podría decir que vuelve a salir el mismo vapor. Bueno, no el mismo, pero pues igual un vapor. Y luego... Pues se tiene, bueno... Me faltó imaginarme la separación. Ajá. Entró el vapor, estuvo en contacto con un sólido y... ¿Qué hizo el sólido? ¿No hizo nada? Supongo que absorbió partículas o algo así. Pero a ver, utiliza otra palabra que no sea absorber porque la operación se llama absorción. ¿Retiene? ¿Retiene qué? Sería el mismo vapor. Cuando retiene el vapor. O que retiene algunos componentes, algunas sustancias de la fase de vapor. Se quedan adheridas en la superficie del sólido. En este caso no vamos a hablar de partículas. Partículas va a ser un término que lo vamos a referir a sólidos y en este caso el vapor no tiene un polvo ahí, ¿no? Entonces no vamos a usar el término partícula. Entonces el vapor entra en contacto con el sólido y algunos componentes del vapor se quedan adheridos solo en la superficie. Y obviamente sale el vapor sin esos componentes. Bien, luego, ¿qué ocurre cuando entra líquido? Otro caso. Sería igual, ahí sí habría, se podría decir, igual partículas, ahí sí podría haber partículas. No, es un líquido sin sólidos, sin partículas. Entonces igual sería componentes. Algunos de los componentes de la mezcla líquida se quedan adheridos a la superficie del sólido. Se quedan adheridos por fuerzas intermoleculares. No es una filtración. En la filtración se quedaban retenidas, ahí sí hablábamos de partículas en la filtración. Las partículas se quedaban retenidas en los poros por la diferencia de tamaños entre la partícula y el poro. Pero aquí en absorción, simplemente las fuerzas intermoleculares son de atracción, tal que algunos componentes se quedan justo en la superficie. Ok, Liliet. Si vemos el simbolito, lo que nos explicaste corresponde al lado izquierdo. Y luego hay una flechita de izquierda a derecha. Y finalmente vemos un equipo similar. Bueno, otra pregunta. ¿Esos rectángulos qué significan? Vemos un rectángulo y ahí en medio del rectángulo hay una X. Es una torre de absorción. Es una torre, sí. ¿Y qué significa la parte de la X? Ay, no sé, la verdad. ¿No? Ok, cuando veamos ese simbolito, lo que significa es que la torre está empacada. Es el empaque. Entonces, ya hemos visto en algunos simbolitos aparecían líneas horizontales. Las líneas horizontales representaban platos y en este caso estas X representan el empaque. Significa que ahí hay un material que está
En este caso justo es el material absorbente, que está de alguna manera organizado, bueno, llenando esa torre, llenando ese cilindro, no completamente. Cuando uno habla de un empaque, tiene que haber espacios vacíos, y esos espacios entre esas partículas, las partículas, sí estoy hablando ahora sí del absorbente, ajá, o entre el material absorbente, ahí sí tiene que haber espacios para que pueda fluir a través de él, ya sea el vapor o el líquido. Ajá, entonces, vemos ahí en el símbolo que hay una flechita y luego está la misma torre, pero solo con una salida. ¿Eso qué significa, Lilietl? Bueno, yo me quiero imaginar que era la parte que, como que, la que logró salir, o bueno, sí, bueno, como que la tipo recirculación, bueno, no hubo recirculación, no sé, como que los residuos, y a ver si esos mismos residuos todavía lograban contener parte del vapor, o algo así. Algo así. Ok. A ver, en el texto hablaba de que el material absorbente eventualmente se va a saturar. Es decir, toda la superficie del absorbente va a tener moléculas adheridas y en ese momento ya deja de servir. Se saturó, y entonces cuando el absorbente se satura, después hay que regenerarlo para volverlo a utilizar, si no lo tendríamos simplemente que desechar, pero eso es costoso. Entonces, la etapa de regeneración es la que está representada en la parte derecha. Se tiene ahí la torre y lo que se hace es regenerar el absorbente. Y tenemos varias opciones. Teníamos ahí el sólido saturado de cierto componente. Entonces, una opción es simplemente calentarlo, aumentarle la temperatura para que ese material, si especialmente venía de fase vapor, pues al aumentarle la temperatura se va a desorber. Esa es una opción. Otra opción sería ponerlo en una cámara y disminuirle la presión, aplicarle vacío para nuevamente desorber. Tercera opción sería hacerle pasar un solvente, ya sea líquido o vapor, que nuevamente arrastre o haga que lo que estaba adherido a la superficie pase a esa fase fluido y se lo lleve. Entonces, de esa manera regeneramos el material absorbente. Bueno, entonces, síguele con la tablita, por favor, las otras columnas. Bueno, en fase añadida sería pues el disolvente o absorbente. Y eso A es, ver, bueno, otra vez, fase añadida sería ¿qué? un disolvente. Pero estamos hablando, no nos vamos a meter con la parte de la regeneración, solamente con la absorción, la parte izquierda. Entonces sería un absorbente sólido, o simplemente como ya está dentro de la Sólido, torre. claro, el sólido. Ajá. Estás viendo, eso es lo que añadiste, ¿no? La mezcla inicial estaba en vapor o en líquido. Entonces, el agente de separación sigue siendo el absorbente. Lo que se añadió es ese sólido. Ajá. Y fases creadas, ¿se crearon fases? Pues en sí, ¿no? Exacto. Siguen Entonces, saliendo. fases creadas, ninguna, y fases añadidas, el absorbente sólido. El principio de separación, ¿en qué se basa? En la solubilidad del líquido en el sólido, o el vapor en el sólido, se podría decir. Ajá. Bueno, más que la solubilidad, cuando hablamos de solubilidad, cuando hablamos de solubilidad, es de una especie que va a terminar en el seno de la otra fase, en el interior, y aquí nada más quedan en la superficie. Entonces, ¿podría quedar la atracción? Entonces, de líquido o vapor en el sólido. Hay una...
Es que no me acuerdo en español. Creo que el término en español es la absorbabilidad, ¿no? Entonces, la diferencia de... A ver, lo voy a buscar. A ver si no le estoy dando otro término. Absorbabilidad. Me aparece absorbabilidad con B, pero en este caso es relacionada con absorbabilidad. Yo tengo anotado absorbabilidad, obviamente con D de dedo. Ajá, entonces sería esa diferencia de absorbabilidad la que nos permite realizar la separación, o bien las fuerzas intermoleculares de atracción que van a ser distintas, es decir, la diferencia en fuerzas intermoleculares entre el absorbente y los componentes de la mezcla separada. Ok, entonces el ejemplo que describes ahí es el tratamiento de aguas. Sí. Bueno, gracias, Lilietl. Entonces, solamente dinos, Lilietl, ¿cuántas nos faltan? Cromatografía. Ya no te escuché. 2. 2, cromatografía e intercambio iónico. Gracias, Lilietl. Bueno, entonces con esas vamos a iniciar la siguiente sesión. Espero que al realizar esta tarea también hayan revisado, por favor, las imágenes e información que hay disponible en el enlace que se mencionaba ahí, para que ustedes conozcan también cómo se ven los equipos, tanto por fuera y cómo funcionan, cómo están los diagramas o esquemas, equipos industriales relacionados con procesos de separación. Entonces, eso creo que es importante porque a veces en el salón de clases, bueno, pues obviamente mostramos el símbolo o podemos hablar de los procesos, pero a veces, pues como que queda lo demás a imaginación. Y ahí ya hay imágenes de buena calidad como para conocer los equipos a nivel industrial. Para la siguiente sesión, para la siguiente sesión les voy a... Bueno, vamos a seguir revisando la información del capítulo 1 del libro de Sider. En general, vamos a revisar información. Bueno, vamos a darle un cierre a estos procesos de separación, hablando sobre la clasificación de los procesos de separación. Y luego vamos a tocar el tema que tiene que ver con el factor de separación, ¿no? Entonces, yo espero que ya esa información también la tengan revisada del capítulo 1 y que si tienen dudas, tanto de cualquier información que hemos tratado hasta ahorita, como lo que todavía no llegamos del capítulo 1, anoten sus dudas y siguiente sesión vamos a enfocarnos también a resolver dudas. Voy a preparar una especie de examen diagnóstico en el aula virtual y esa va a ser otra de las actividades que van a realizar en la siguiente sesión. Entonces, ya les daré indicaciones, pero ese es el plan para la siguiente sesión. Si no hay dudas hasta ahorita, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Que estén bien.